Hola, muy buenos días. Bienvenidos a LibroFest por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy Ricardo Arce y voy a estar al frente de esta presentación titulada Zacatepec, Zafra y Fútbol de Rodrigo Castillo. Hoy estamos muy contentos de tener esta presentación y pues qué más hablar de algo que nos atañe a todos los morelenses, que es el azúcar, que es la caña, que es el fútbol, que nos ha identificado por tantas generaciones. Y este libro es una participación, es un libro hecho por Rodrigo Castillo y refleja el retrato de una comunidad histórica asentada al sur del estado de Morelos, en la que los habitantes han logrado construir a través del paso del tiempo un espacio generoso, tierra de luchadores sociales y defensores de la vida. En las raíces de esta comunidad, el ingenio azucarero Emiliano Zapata representa a los zacatepequenses, la cuna del desarrollo económico de la región, y también la capacidad productiva que se expande a otras disciplinas, como lo es el fútbol, que en los años 50 del siglo pasado deslumbró al país al convertir al equipo de los Cañeros en un símbolo deportivo. También a la fotografía en la que Nacho López, Arnulfo Viveros y Rodrigo Moya han disparado los obturadores de la cámara sobre el paisaje de Zacatepec. Zafra y Fútbol conviven en este libro para rememorar la historia de Zacatepec y de paso rendir homenaje a sus ciudadanos, quienes después del sismo del 2017 pusieron de pie, como es costumbre en estas tierras sureñas, al Zacatepec histórico. Para esta presentación nos acompaña, por supuesto, el autor, Rodrigo Castillo, Vera Chantal Castillo Trujillo, que ella es historiadora por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y candidata a la maestra de Historia del Arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se ha publicado en las revistas Alquimia, Tierra Adentro, Gas TV y el Suplemento Cultural de Tlacuache, del Centro INA Morelos. Ha trabajado en el Centro INA Morelos, en la Sala de Arte Público Siqueiros del IMBAL. Se especializa en Historia y Geografía de México en el siglo XX, principalmente en la vanguardia. De igual forma, nos acompaña Eric Alvarado Tenorio. Él es ingeniero químico y titular del proyecto Fototeca Juan Dubernat del Centro INA Morelos, donde realiza las tareas de conservación y difusión del material fotográfico. Su formación proviene desde la Fototeca Nacional del INA, con sede en Pachuca, Hidalgo. Ha sido asesor de archivos fotográficos en conservación, catalogación y digitalización en Morelos. Continuamente coordina exposiciones fotográficas y talleres relacionados con el cuidado y la memoria visual de Morelos. Ha publicado para las revistas Alquimia, órgano difusor del Sistema Nacional de Fototecas, SINAFO, y es miembro del Consejo Editorial de Tlacuache, suplemento cultural de divulgación de la comunidad del Centro INA Morelos. Por supuesto, como ya les había compartido, se encuentra con nosotros el autor Rodrigo Castillo. Él es escritor y editor. Ha publicado más de 6 libros. El más reciente de ellos, Sombra Roja, 17 poetas mexicanos de 1964 a 1985. Y ha escrito en las revistas Letras Libres, La Tempestad, Punto de Partida, entre otras, y para el suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario. Como editor, es socio fundador de Dulce Ciencia Ediciones. Este 2021, para Trilce Ediciones, editó el libro Rafael Caudero, del pintor homónimo, en coedición con la SCJM, que lo dije mal, pero estamos muy contentos de estar todos reunidos. No sé si mi conexión está fallando un poco, pero vamos a tener este orden de presentación con, empezamos con Vera. Creo que me quedé pasmado. Hola. Hola. Sí, no, ya te escuchas bien. Ah. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación. También muchas gracias al FEDEM por la invitación para presentar el libro y bueno, también a Eric y a Rodrigo por, por compartir mesa aquí. Yo tengo preparado en realidad un muy breve párrafo, o sea, en donde me gustaría como ahondar un poco en la relevancia de la publicación de este libro. Y bueno, lo voy a leer brevemente pues para no perderme. El libro Zacatepec, Zafra y Fútbol, del escritor Rodrigo Castillo, reúne buena parte de la historia del pueblo de Zacatepec.
En esta publicación ahonda en la antigüedad del territorio que abarca actualmente el estado de Morelos, pasando por el periodo colonial, en el que destaca la producción agrícola de caña y de maíz, para luego dar paso a la época del México independiente y la defensa de Cuautla. Finalmente explora el desarrollo industrial, social, cultural y deportivo del siglo XX en Zacatepec. Por supuesto, Castillo se adentra en el terreno del movimiento jaramillista y el papel que tuvo el ingenio azucarero Emiliano Zapata en Zacatepec, en la vida económica del municipio, pero también en la historia de las ideas revolucionarias y sobre todo en el imaginario de los habitantes. Bueno, pues en este libro podemos encontrar una idea de modernidad que se asoma desde 1938 con la inauguración, por supuesto, del ingenio durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, cabe destacar que una de las aportaciones que hace Rodrigo a la historia, tanto municipal como estatal, se encuentra principalmente, a mi manera de ver, en la recuperación de una parte de la memoria visual de Zacatepec a partir de la obra fotográfica de Arnulfo Viveros y Nacho López principalmente, ¿no? Bueno, este es un poco como para ver el recorrido, ¿no?, que va haciendo Rodrigo, el recorrido, pues sí, histórico que va haciendo en el libro, pero bueno, también creo que justo como lo mencionaba, me gusta mucho la aportación que hace como en términos visuales, ¿no? Que si bien ya lo había un poco también platicado con Eric anteriormente, pero si bien hace este recuento, ¿no?, histórico, en donde obviamente habla de procesos sociales, políticos y económicos, que es algo que también se ha hecho o se ha escrito por parte de académicos, investigadores y otros escritores en Morelos. Me parece muy importante que haya esta recuperación de las fotografías, no solo como documentos visuales necesarios para contar una historia, sino que sí se adentra en el imaginario creado, eh, digamos, como de esta clase, digamos, nueva clase obrera, ¿no?, que surge a partir de la inauguración del ingenio azucarero, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho cómo lo aborda, sobre todo porque lo va como punteando, ¿no?, como con otras producciones artísticas. Me llamó mucho la atención, digo, ahorita como que me estoy especializando más en historia del arte, entonces por supuesto que por un tema de afinidad, ¿no?, me llamó también mucho más la atención, pero me gusta cómo lo va contrapunteando con la idea de el arte del realismo social, ¿no?, que se empieza como que a gestar en los años 20, la práctica fotográfica también de principios del siglo, y cómo hace como esta relación entre las fotografías, que ahorita Eric nos va a ahondar un poco más en ello, pero cómo hace esta relación de las fotografías de Arnulfo Viveros y los obreros, y de Nacho López con los campesinos, en relación a el mural Corrido de la Revolución Proletaria de Diego Rivera, ¿no?, que es un mural que está en la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, en donde podemos ver como este imaginario del campesinado, el imaginario del proletariado, ¿no?, que empieza a surgir a partir, obviamente, como de este crecimiento económico, pues no solo en Zacatepec, sino también a nivel pues nacional, ¿no? O sea, digamos como con el impulso de ciertas industrias. Yo esperaría también que quizá Rodrigo en su participación pudiera ahondar un poquito más en eso. Y bueno, también pues este rescate que se hace de Arnulfo Viveros, que ya nos va a comentar un poquito más Eric. No sé si quieres, empezamos por ahí y ya de ahí nos vamos de lleno con la conversación. Muchas gracias, Vera. Pues antes que nada, quiero agradecer a Rodrigo Castillo por la invitación a comentar este maravilloso libro. También quiero agradecer al Fondo Editorial del Estado de Morelos por fomentar la lectura y difundir nuestro patrimonio cultural, bibliográfico y documental.
Eh, a los panelistas, obviamente al autor y a Vera Castillo. Sin más preámbulo, quiero decir que la fotografía es una herramienta fundamental en el quehacer cotidiano. Y no está de más que la inspiración del maestro Rodrigo tuvo a bien repensar la imagen de archivo para regalarnos este libro llamado Zacatepec, Zafra y Fútbol, como un documento valioso, valiosísimo, como una activación a la memoria que sin duda fortalece la identidad de la región de Morelos y principalmente de Zacatepec, ¿no? Es así que este libro coteja a la par de la lectura unas imágenes increíbles del ingenio de Zacatepec por el autor, fotógrafo Arnulfo Viveros, que hasta hace una década era poco visualizado. Y lo digo de hace una época porque en 2013, cuando tuve bien las riendas de esta fototeca, me topé con estas imágenes en el archivo. Estas imágenes están en el archivo del Fondo Viveros, las pude analizar, las pude cotejar y me encontré estas maravillosas imágenes de Cuernavaca, de Yautepec, de Tepoztlán y principalmente de Zacatepec. Me llamaron tanto la atención que decidimos, desde la fototeca, armar una exposición en el Museo Regional Cuernavaca en 2013. Es así que se empieza a visualizar un poco la tarea del fotógrafo, siendo así que a la par de esta exposición tuvimos a bien encontrarnos con la familia Viveros aquí en Cuernavaca, principalmente su nieto, Alfonso Viveros. Y nos ha relatado y nos ha contado una sinfín de anécdotas familiares y principalmente de autor, allegados a ellos, ¿no? Entonces, ahí empieza un poco la visualización de esta colección. Entonces, estas imágenes, por supuesto, se encuentran bajo resguardo de la Fototeca Nacional de Lina, las originales, es decir, nosotros tenemos repografías y actualmente son patrimonio de todos, de todo aquel mexicano. Este fondo se tiene documentado 71 piezas, de las cuales 64 son negativos y 7 impresiones, que van con un arco temporal desde 1920 hasta 1937. Pero, ¿quién fue Arnulfo Viveros? Bueno, podemos pasar la primera diapositiva, por favor. Arnulfo Viveros nació en 1890 en la pequeña población de Teteles de Ávila, Castillo, actualmente conocido como Tezuitlán, en el estado de Puebla. Fue hijo de José Viveros y Amalia Muñoz, dedicados al comercio de dulces curtidos, confección de suéteres y a la elaboración de nieve. Casado con Eufrosina Castañeda, procreó 5 hijos: Alfonso, Carlos, María Teresa, Cristina y Benjamín. De esta manera viaja a Cuernavaca en los años 20 y establece su local llamado La Casa que Vende Todo. Esto ubicado en la calle Guerrero número 13 y teniendo como principal auxiliar a su hija María Teresa Viveros Castañeda y en el proceso de retocado de los negativos. Podemos pasar a la segunda imagen. En esta imagen podemos ver la Casa Viveros, donde les comento que en la parte de rótulos viene la casa que vende todo y nos muestra que vendía libros, papelería, mercería, cristalería, novedades. Obviamente fotografías, discos, relojes, cámaras. Es decir, una casa que vende todo. Posteriormente, en 1930, estableció su local, hoy en el desaparecido Hotel Morelos de la ciudad de Cuernavaca. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Algunas imágenes parecen estar destinadas a la impresión de tarjetas postales que vendía o regalaba en la llamada Botica Morelos.
Para este momento ya contaba con una vasta colección sobre Cuernavaca, vistas impresionantes, panorámicas de Yautepec, Tepoztlán, principalmente paisaje decimonónico y registros sobre la clase trabajadora en Cuernavaca y en Zacatepec principalmente. Este último resulta interesante, pues a través de sus fotografías da cuenta del devenir social, político, económico que se estaba construyendo en la sociedad morelense, en especial la clase trabajadora desde 1920 hasta 1937. Y termina con las imágenes del ingenio de Zacatepec. Aunque no se sabe la finalidad del registro de viveros en Zacatepec, llama la atención las fotografías hechas al interior y el exterior del ingenio, que nos regala en estas páginas el maestro Rodrigo, que entre las que pueden encontrar retratos grupales de los trabajadores de distintas áreas de la fábrica, como fotografías de las máquinas como elementos de la modernidad que surgía en el periodo cardenista. Vamos a pasar a las siguientes imágenes. Pues bueno, el ingenio de Zacatepec, fundado en la época virreinal, como lo comenta nuestro autor, era uno de los principales productores de azúcar durante el Porfiriato. Y para la época en la que el fotógrafo Viveros realizó este registro, se encontraba en manos de la familia Pagás. En 1938, el ingenio fue adquirido por el Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial, con la idea de modernizarlo, como lo proponía el presidente Lázaro Cárdenas. Rebautizando como ingenio Emiliano Zapata, su operación quedó en manos de una cooperativa de obreros y campesinos. En todo este proceso estuvo involucrado el líder agrarista Rubén Jaramillo, que tristemente, junto con su esposa y 3 hijos, muere en 1962. Desde el siglo XIX fue usual registrar los espacios de trabajo en los cuales figuraban de manera importante los empleados que orgullosamente posaban para la cámara. En esta imagen que vemos, en el casco del grupo, es el casco del ingenio de Zacatepec, un grupo de mecánicos que formaban una estructura, evocando así la construcción no solo industrial, sino también humana. O como lo vemos, este impresionante chacuaco, que aunque empequeñecidos los hombres, también ocupan un lugar, los trabajadores, muy importante en la construcción industrial y precisamente, y no cabe duda, en la región de Zacatepec. Es interesante la aportación y la indagación que realiza Rodrigo con esta amplia y vasta investigación, pues pone a los ojos de Morelos las imágenes de Arnulfo Viveros, lo cual agradezco muchísimo, pues es un archivo fotográfico que cumple con su función, una activación en la memoria y promueve la historia de Zacatepec y el ingenio de Zacatepec. Estoy muy contento que exista este libro, pues es una construcción a través de manera más amena la lectura, invita a difundir las imágenes que realizó ya hace más de 80 años el maestro Arnulfo Viveros, y que podemos gozarlo en estas páginas y con un goce de uso social además, ¿no? Podemos pasar a la siguiente imagen. Es así que vemos estos retratos en conjunto con sus trabajadores. Esta construcción que realiza el fotógrafo humana, esta construcción a la par de la construcción industrial, es de manera magistral por parte de esas fotografías y las van a encontrar en este libro que de verdad no se lo pueden perder. Sería todo por mi participación. Justo, bueno, aquí yo voy a intervenir. A esto era lo que me refería, ¿no? Y que creo que también Eric lo ha dicho muy bien, o sea, como esta idea de
o sea, de cómo surge como la maquinaria, ¿no? Como fuente de progreso, pero a la par nace la idea del proletario, que aquí es muy evidente, y lo que me parece también muy interesante es que muchos de estos personajes todavía tienen como esta apariencia, digamos, como del que pertenecían como a un grupo de campesinos. Es que es súper importante eso, ¿no? Como ver la manera en que también hay una transformación, eh, digamos, como del trabajo, que no deja de existir esa parte de campesinado, por supuesto, en Zacatepec, porque esta es una industria azucarera. Entonces, por un lado están estos nuevos obreros, ¿no? Que casi todos, me atrevo a decir, y también Rodrigo justamente lo menciona, provienen de una, pues sí, como de una fuerte migración que hubo hacia la zona de Zacatepec en los años 30 y en adelante, por supuesto, pero también, por otro lado, tenemos la figura del campesino, que no sé si podemos pasar, por favor, a la siguiente imagen. Bueno, estas son unas fotografías que recuperó Rodrigo y que me pareció como muy importante el hallazgo. Es decir, son fotografías que están ya catalogadas y son conocidas pues por el personal de la Fototeca Nacional, por el SINAFO, pero en realidad no hay una investigación o un estudio que las aborde, ¿no? A pesar de que la obra de Nacho López ha sido pues bastante investigada y muchas de sus facetas como experimentador, como fotodocumentalista han sido abordadas, estas imágenes de la construcción del mercado de Cuernavaca del Adolfo López Mateos, sí, sí, creo que estoy en lo correcto, no han sido pues tal cual investigadas. Entonces a mí me pareció como un gran hallazgo y que forman parte un poco como del contexto, ¿no? Esto obviamente no es Zacatepec, pero forman parte del contexto pues de la zona de Cuernavaca en los años 50, ¿no? Como esta construcción de este gran mercado, que a la par Rodrigo va como, pues sí, como contrapunteando con como esta época de oro también del equipo de cañeros del Zacatepec, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo, por un lado, en los años 50, en los años 30, perdón, con esta construcción como del obrero, pero en los años 50 sigue ocurriendo, obviamente, toda la producción azucarera dentro del ingenio, pero también sigue habiendo toda la producción de caña, obviamente, ¿no? Pues para surtir hacia el ingenio, y a la par en Cuernavaca se está construyendo este mercado, el Adolfo López Mateos. A mí me gustan mucho estas imágenes porque precisamente como que siento que forman parte como de una visualidad que ya se venía construyendo, ¿no? Como o sea, de retomar la idea de la forma, ¿no? Como objeto a fotografiar, ¿no? Como el uso de contrastes, ¿no? Las luces, las sombras, el uso de los juegos geométricos que las construcciones en sí mismas generan, ¿no? Y que no está tampoco tan peleado con lo que hizo Arnulfo Viveros en los años 30, ¿no? Como con estos juegos, ahora sí también geométricos, pero marcados por la máquina, ¿no? Y acá son, en el caso de Nacho López, son marcados por la piedra, ¿no? Por la rigidez del muro. Bueno, eso desde la historia de la fotografía también se ha abordado mucho con estas fotografías del concurso de la Tolteca, ¿no? En donde Manuel Álvarez Bravo hace esta grandiosa fotografía que se llama Tríptico de Cemento y que es muy parecido, por ejemplo, a esto que vemos, pero ya no en la Ciudad de México, ¿no? Sino como normalmente se mira casi siempre como hacia el centro, sino en Cuernavaca y principalmente en Zacatepec. Ahora, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, esta, ¿no? Esta también es una de las fotografías que recuperó Rodrigo, pues, para el libro y en las cuales se basa para pensar en esto que también yo ya mencionaba sobre pues sí, como la construcción visual del campesino, ¿no? Más allá de la construcción que se hizo, sí, por parte de los muralistas, ¿no? Como Diego Rivera, como Siqueiros, aunque menos Siqueiros,
y el mismo Orozco, ¿no? O sea, es como un campesino que además, digamos, o sea, casi siempre se identifica como al campesino que trabaja con maíz, ¿no? Y acá está bien lindo porque es una fotografía en donde se ve perfectamente el cañaveral como hacia el horizonte. Este, Tengo entendido que también esta serie forma parte como de algún tipo de documentación. No sé, tal vez Rodrigo nos pueda después platicar un poquito más, pero que forma parte como de una documentación que fue a hacer Nacho López a Zacatepec, ¿no? Y vemos como mucho esto que hace el fotógrafo, como de hacer fotos dirigidas, ¿no? Vemos este campesino posar, obviamente también de alguna manera un tanto engrandecido, ¿no? Como con esta pose como, este, pues muy bien pensada. Y bueno, este es el tipo como de documentación que vamos a encontrar. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y también hace una recuperación de estas fotografías, pues del equipo de Zacatepec. Hay varias por ahí. También si ahorita nos puedes comentar un poquito más, Rodrigo, sobre estas imágenes que encontraste. Bueno, este es de Casasola, ¿no? Es de también justo del 55, que es lo que les digo, ¿no? Como este contexto a la par de la construcción del mercado de Adolfo López Mateos y los futbolistas del Zacatepec, pues siendo cargados como en los hombros, ¿no? El pueblo recibiéndolos como con gran gloria. Y ya me gustaría como finalizar mi participación haciendo referencia a unas preguntas que quizá de ahí podemos partir, Rodrigo, también, que justamente él menciona en el libro, ¿no? ¿Qué es lo zacatepequense? Él menciona, ¿no? Es el estilo de fútbol de los cañeros, es el calor que hace en verano, o incluso, bueno, en primavera, ya desde mayo, es la caída del hollín sobre los techos de las casas y sobre los árboles, sobre los autos, o sea, ¿qué es lo que da la identidad al pueblo de Zacatepec, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría dejarlo, como dejar también esas preguntas para que de ahí Rodrigo pueda platicarnos un poquito más del libro. Muy bien. ¿Qué es lo zacatepequense? En realidad es una pregunta que yo lanzo en el libro para poder reflexionar en torno de una poética. Lo zacatepequense es una poética que se traduce al final en un gran poema que es ese gran territorio, ¿no? En donde se pueden explorar cientos de procesos históricos que es imposible bajar el balón y dejarlos exclusivamente en un libro, donde hay una extensión que no me permite avanzar más y donde me hubiera gustado llevarla hasta sus límites, pero sabemos que eso es imposible. Creo que los zacatepequenses, eso es una poética que se traduce en un gran poema como es el territorio de los zacatepequenses, ¿no? Para utilizar correctamente su gentilicio. Empecé contestando la pregunta de Vera, pero también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en la investigación, en la escritura de este libro, porque es uno de los proyectos más, suena extraña la palabra, enrarecidos que he hecho durante los otros libros o que pueden estar dentro de mi producción escrita. Yo he escrito libros más relacionados con literatura, mucha poesía, ensayo también, y creo que este es mi primer gran acercamiento hacia un libro en donde manejo un lenguaje mucho más cercano a los lectores. Es un lenguaje donde pongo en perspectiva narrativas que no están de alguna manera tan adornadas como pudiera suceder en algún texto poético, por ejemplo. Y quiero agradecerle a todas las personas que de algún modo sintieron la confianza y depositaron esa confianza para que yo pudiera desarrollar este libro. Hay muchas personas y me costaría 10 minutos de esta plática mencionarlas, principalmente a ustedes. En verdad, Eric, Vera, gracias por estar aquí haciendo estos comentarios tan valiosos que me ponen en perspectiva de lo que yo trabajé para este libro. Muchísimas gracias también al Fondo Editorial del Estado de Morelos
Ángel Cuevas, que ha sido el editor del libro, muchísimas gracias también. Han pasado muchas personas que, como todos sabemos, por el asunto de la pandemia, ahora ya se movieron de lugar de trabajo, están haciendo otras cosas. Montserrat, con quien empecé este libro, también muchas gracias. Jade, me parece que ya no está tampoco trabajando en el fondo editorial. Muchas gracias por el trabajo. Y bueno, les digo, sería como una enumeración muy larga, ¿no?, de agradecimientos. Al Centro Ina Morelos, por supuesto, también muchísimas gracias por la facilidad que dieron para poder darnos el permiso para publicar estas imágenes de Arnulfo Viveros. Y, en fin, a Arturo González, también el investigador del libro de Zacatepec y el fútbol, quien me hizo llegar algunas imágenes históricas de los años 50, 60 de los cañeros. Entonces, después de esta pequeña intervención relacionada con los agradecimientos, me gustaría hacer algunos comentarios puntuales sobre lo que Vera y Eric han ya comentado, platicado acerca del libro Zacatepec, Zafra y Fútbol. En principio, se llama Zafra y Fútbol porque es una comunidad que conjunta, me parece, actividades económicas, políticas y sociales relacionadas con el ingenio Emiliano Zapata, que, como ustedes ya bien dijeron, nace en los finales de los 30 del siglo XX, y una parte deportiva social, y que me atrevo también a llamarla dentro del libro de recreación, de ocio, de tiempo libre, que es el fútbol soccer, que va muy de la mano también con la creación de la gran institución mexicana del fútbol mexicano, que es la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? También nace por ahí de los años 50 y es cuando se desarrolla con mayor auge la vida, tanto cañera en el ingenio, como con el juego del fútbol soccer. Y donde hay un personaje singular y un personaje desde el cual yo también decidí escribir este libro, y que es un buen momento para decirlo, que es don Nacho Treyes, ¿no? Este futbolista mexicano que pasó por la selección mexicana, que pasó por el club que yo más quiero, que en segundo lugar está el Zacatepec, por supuesto, pero en primero está Cruz Azul. Ya estoy quemando aquí durísimo. Pero Nacho Treyes fue un tipo que le dio una voltereta a la situación en la que se encontraba un equipo que quería llegar o trascender a lo que realmente hizo durante la década de los 50 en Zacatepec, ¿no? Es la cuna de oro, es el fútbol, la temporada de oro del Zacatepec, que se vincula muy fuerte con el desarrollo económico del ingenio. Miren, el libro, como ya lo mencionó también Eric y lo mencionó también Vera, es un recorrido histórico, ¿no? Estamos desde el siglo XVII, XVIII, XIX, pero creo o pienso, por toda la investigación que desarrollé, y que no es una investigación gratuita que yo haya descubierto todo, por supuesto que no, hay una cantidad de investigadores muy valiosos. Entre ellos también quiero agradecerle a Jesús Zabaleta, quien escribió el prólogo del libro, porque él se ha encargado, digamos, de poner los puntos sobre las IES relacionadas con los orígenes de Zacatepec, ¿no? Entonces ha sido un proceso histórico marcado o atravesado, cruzado por muchísimos otros procesos, hasta pasados la Revolución Mexicana, o la lucha o el movimiento armado, esta guerra civil que tuvimos en 1910, saben que desata muchas otras circunstancias alrededor del territorio de Zacatepec. Y hay una cosa que también menciono en el libro, que es la traza, cómo la ciudad va creciendo, cómo se va modernizando, cómo estos espacios en donde está el ingenio, ¿no?, que es el corazón de Zacatepec, empieza a crecer una ciudad moderna. Y esa ciudad moderna no podría ser vista tampoco sin el plan sexenal, en donde Lázaro Cárdenas platica con Jaramillo y le da la oportunidad a este líder social de poder desarrollar una comunidad, ¿no? No voy a utilizar otros términos que ya me parecen muy del siglo XX, pero hay una comunidad y el presidente Lázaro Cárdenas cree, confía en Jaramillo y se convierte en el gran líder y en el gran gerente del ingenio de Zacatepec. Y esta traza de la ciudad, que es importantísima para mí,
deja que Zacatepec deje de ser visto como un lugar pequeño, como un territorio al sur de Morelos un tanto extraviado, perdido. La migración con todas las personas afrodescendientes también cumple una función muy importante, y la llegada de los obreros, tanto de Puebla, de Oaxaca, de Guadalajara, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, de Hidalgo, que llegan a trabajar de la mano de Jaramillo con la promesa del plan sexenal de Lázaro Cárdenas, hacen una convivencia tal que personajes como Arnulfo Viveros, ¿no?, lleguen a retratar, como lo apunta muy bien por ahí Vera, a estos personajes que, si bien ya no son campesinos, ¿no?, sí portan un overol, ¿no? Es esta marca del obrero, el overol, esta mezcla también, o esta condición de contaminación cultural en donde está el sombrero de paja con el overol. Y la mirada dirigida también, por supuesto, para las fotografías más adelante que toma Nacho López, perdónenme, hay dos Nachos importantes en este libro, que toma Nacho López, el fotógrafo, en la década de los 60, ¿no? Entonces hay una relación también visual que me importaba poder aterrizar en estas páginas, y creo que sí, como lo anotan bien Eric y Vera, es una aportación importante desde las visualidades que suceden ahí en Zacatepec. Se habla mucho siempre desde la historia social, desde la historiografía, de los procesos políticos, económicos y sociales, y así tiene que ser, pero me parece que se había dejado de lado la investigación cultural, lo que hay alrededor de estos hombres y mujeres que pudieron, a través de su trabajo, transformar la traza de la ciudad, ¿no? Porque simplemente siempre lo dejamos como bueno, son los políticos, son los gobernadores, son los líderes los que hacen el cambio y los que hacen las transformaciones, y eso es una gran mentira, ¿no? Quienes hacen las transformaciones es la sociedad, la gente de a pie, y en este caso, campesinos, campesinas, obreros que estaban habitando el ingenio de Zacatepec hacia finales de la década de los 30 del siglo pasado, son quienes lentamente empezaron a construir su propia época dorada, ¿no? Su década mejor vivida, que es a partir de ese milagro mexicano que se empieza a dar también entre los 50, los 60 y va despegando hacia los 70 del siglo XX, ¿no? Por eso es que podemos ver un fenómeno de fútbol como Nacho Treyes entrenando a estos jugadores de fútbol en el llano, porque no había una cancha de fútbol, ¿saben? O sea, había un llano, y después vino el gran auge también del fútbol zacatequepense, perdónenme, y entonces se funda después una primera cancha ya con pasto, y era el infierno, ¿no? Porque también lo que se narra en las crónicas periodísticas es que ese pasto era crecidísimo y además lo mojaban para que cuando llegaran los equipos contrarios terminaran molidos en cosa de 15 minutos, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que se tiene al jugar como local y entrenar con esas altas temperaturas, ¿no? Y con el pasto muy húmedo. Entonces, regresando un poco al tema de las visualidades, o un poco al tema de la traza de la ciudad, este crecimiento y este desarrollo que es el impulso de muchísimas personas, ¿no? Y sobre todo me atrevo a decirlo, de muchísimos afrodescendientes que llegaron del Golfo, ¿no? De la costa de Veracruz hacia Morelos, empiezan a trabajar con mucho ahínco y con una promesa de desarrollo el azúcar, ¿no? Y el azúcar se convierte precisamente en este ingrediente que va a transformar la mirada también de un territorio que, como ya les había dicho hace un momento, pues parecía pasar desapercibido por muchas otras circunstancias, sobre todo políticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la conjugación tanto del ingenio, las capacidades de las personas, la época dorada del fútbol, ¿no? De los zacatequepenses, y lo que viene a futuro para este territorio no es más que la promesa cumplida de ese desarrollo del plan sexenal, ¿no? O sea, sí se cumple por lo menos. No se puede hablar acá de un reparto agrario que haya transformado
de manera magistral lo que sucedió en ese territorio. Sin embargo, sí hay un cambio de mentalidad. Es un poco a lo que quiero referirme, ¿no? Todo lo que sucede desde los finales del 30 del siglo pasado hacia los 70, 80 en Zacatepec, pues ya hay una ciudad moderna, ¿no? Estaba platicando con Vera Castillo en esta semana y Vera me decía, oye, Rodrigo, encontré las fotografías de Nacho López, del personaje Eusebio que él fotografía en la década de los 60. Vera encontró un documento muy importante donde se dice que el segundo hospital de Zacatepec, o el hospital del IMSS de Zacatepec, que ya está instalado allí, se construyó en 1963. Entonces Nacho López fue precisamente, y ese es un descubrimiento de Vera, que no está en el libro por desgracia, que Nacho López fue a cubrir como este desarrollo, ¿no? de los hospitales, este desarrollo del crecimiento de la traza de la ciudad. Y después Nacho López se brinca a Cuernavaca y se brinca a Cuautla, y es cuando empieza a fotografiar, saben, como todos estos eventos sociales que también están muy vinculados a lo que pasó después con la Revolución Cubana, porque después, en el libro hay una carta, ¿no? Hay un texto de Nacho López que dirige sobre lo que él estaba haciendo hacia finales de los 50 y principios de los 60, y él estaba muy involucrado con la lucha revolucionaria cubana. Entonces empieza también Nacho López a explorar el movimiento zapatista, y es ahí donde están las fotografías de este campesino de Eusebio, están las fotografías del desarrollo del Hospital del Seguro Social en Zacatepec, ¿no? Pero también va Nacho López a retratar la modernidad del mercado Adolfo López Mateos, de estas fotografías que ustedes ya pudieron ver en pantalla. Y esta modernidad no es más que un reflejo también de lo que estaba pasando en los años 60 en la capital cuernavacense, ¿no? Mario Pani, por ejemplo, Mario Pani es este arquitecto que planea, ejecuta el proyecto del mercado Adolfo López Mateos. Los especialistas lo saben, mucha gente no, ¿no? Y ahora la verdad es que te paras en el mercado Adolfo López Mateos y al saber sobre estos datos te das cuenta que estás parado ante un fenómeno de la arquitectura moderna mexicana, ¿no? Por eso es que Nacho López también está, pues, de paseante y de observador y levantando muchos fotoreportajes, porque estas fotografías que nos hizo favor de pasar Ricardo, son las que después publica, si no me equivoco ahorita, en la revista Arquitectura México, ¿no? A manera de hacer ver lo que estaba sucediendo en el territorio de Morelos. Entonces, creo que mi libro da la oportunidad a nuevos investigadores de meterse, digamos, por una pestaña que no había sido explorada, que es la de la perspectiva vista desde la fotografía, y que de alguna manera voy punteando también con otras cosas que suceden con el realismo de Diego Rivera, por ejemplo, con esta obra que se llama El Arsenal. Va punteando aspectos de la música, los corridos, por ejemplo, que también hay dedicados para Zacatepec, por ejemplo. En fin, es como esta pestaña que a mí me gustó retomar para poder explorar cosas de las que no se habían hablado, del paso de personajes importantes por el Zacatepec histórico, ¿no? Creo que ya me extendí demasiado hablando. Luego se me va la onda muy, muy gacho. Creo que eso es lo que yo puedo ahorita decir sobre el libro. Es un libro en realidad valioso porque retrata, como ya lo había dicho desde un principio, el Zacatepec histórico, la historia. Va dando un repaso sobre los fenómenos que de alguna manera van conformando a esta nueva sociedad. Llega al fútbol, llegamos a los años 50 y 60. En el fútbol hago también un repaso, esto me gustaría también hacerlo notar para los lectores, donde doy resultados de los partidos del Zacatepec, ¿saben? O sea,
ya no es nada más la crónica del saborcito de que, híjole, metió un gol. No, o sea, acá hay resultados, hay estadísticas, hay crecimiento, pero también hay una debacle. Y eso es lo que me gusta también mucho de este periodo de 10 años del Club Zacatepec de Fútbol, de los Cañeros, que es un debacle tristísimo, ¿no? Y es poético también. O sea, también en la tristeza podemos ver cómo un equipo de fútbol se va desarmando por las circunstancias políticas que hay alrededor del fútbol mexicano en sí mismo, ¿no? Cómo este mercado de piernas, que ya es muy viejo, ¿no? Hacia finales de los años 60, empieza la conformación de un equipo muy fuerte, económicamente muy fuerte, que es el Club Azcárraga, que es el América, y empieza a robarse, es un decir, empieza a llevarse a los jugadores clave que tenía Zacatepec. Entonces, es un fenómeno económico también que está muy marcado en el libro y que es sumamente poético cómo va la debacle del Club Zacatepec diciendo, me voy otra vez a la división de ascenso, ¿no? Bueno, la segunda división, que antes se llamaba así, ¿no? Y ¡pum! Se terminó la fiesta del Club Zacatepec, ¿saben? O sea, ya no ha habido ahora un equipo contemporáneo, no lo hay, ¿no? Sabemos de los problemas que tiene el estadio hoy. Me parece que ahora juega ahí el Morelia. Esta venta de plazas, de nombres, de intereses económicos, en donde el fútbol, híjole, está cada vez, perdón, más superditado, o está superditado, mejor dicho, a los intereses económicos que al mismo juego, ¿no? Creo que con esto concluyo mi participación. Y no sé, Eric, Vera, Eric, si quieran hacer algún otro comentario o, o terminamos aquí, como ustedes digan. Vera quiere decir algo. No, pues sí, qué bueno que también abordas esta parte como del fútbol y de la importante participación de Nacho Treyes, que creo que sí, siempre que hay como cualquier comentario sobre los Cañeros, sale a colación Nacho Treyes y porque fue un personaje importantísimo, pues, pero pero bueno, o sea, sí, sí, un poco todo lo que has estado mencionando creo que responde como a las preguntas que lanzas, eh, a las preguntas que lanzas en el libro, ¿no? O sea, como del tema identitario, que bueno, ya sabemos que la identidad es una cosa que, o sea, que no es estática, sino que se construye, reconstruye, deconstruye y vuelve a construir, ¿no? O sea, como que es una cosa que está constantemente en cambio, pero bueno, o sea, sí creo que el libro, o sea, muestra parte o sea, de esa identidad, que sí, por un lado es como una identidad muy basada en lo histórico, pero también muy fuertemente ligada al ingenio y muy fuertemente también ligada al fútbol, ¿no? O sea, al estadio, a los deportes, ¿no? Como a esta... Eh, pues sí, básicamente esta cultura deportiva que también se amplió muchísimo con la llegada del IMSS, ¿no? Bueno, con la construcción, porque ya existía el IMSS, pues, pero con la construcción del IMSS en el 63 y que no nada más implicaba como una mejoría en términos como de infraestructura médica, sino también de infraestructura deportiva, ¿no? Y que eso también le dio, digamos, a Zacatepec como un impulso por el deporte. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, pienso mucho como en esta idea como también visual, ¿no? Como de los cuerpos, ¿no? Como de estos nuevos hombres, y sí digo hombres, ¿no? Porque tal cual era una construcción visual como del hombre como campesino, el hombre como proletario y el hombre como deportista, y eso es bien interesante, ¿no? Habría que ver ahora cómo se reconfiguran hacia el futuro, pues estas identidades, ¿no? Y pues nada, o sea, ese es como el comentario que yo quería nada más hacer para cerrar a todo lo que ya se ha mencionado.
Bueno, Comentaste algo importante, Rodrigo, que dejas a bien estas lecturas, estas investigaciones, este gran libro, dejas a las nuevas generaciones visualizar en retrospectiva qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo y cuáles son abres vetas, abres surcos, ¿no? Abres surcos en este camino que todavía falta mucho definir, sí, pero bueno, tú das un gran aporte a la región de Morelos y de Zacatepec. Entonces es algo interesantísimo cómo pones en tela, en la mesa de tela, a que alguien más también pueda aportar estas nuevas investigaciones, más bien también a la familia del ingenio de Zacatepec, ¿no? Que posiblemente, y estoy segurísimo que te van a contactar, porque en las fotografías que logran ver de Arnulfo Viveros van a decir, bueno, ahí está mi abuelito, está mi familia, está mi compañero. Entonces, de verdad, abres un surco. Entonces, y abres nuevas vetas en esta investigación, ¿no? Entonces, es una gran aportación, Rodrigo. Te felicito. Te felicito por el patrimonio que nos dejas. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Sí, ahorita regreso con lo que dijo Vera también. Es lanzar un anzuelo. A mí me encanta la idea de, ¿sabes? Estás en la pesca, lanzas el anzuelo y a ver quién llega, ¿no? Es como una de las intenciones. Creo que cada que se hace un libro o se toma una fotografía, se hace una pintura, una escultura, lo que sea, creo que quien lo hace está de alguna manera pensando en quién podrá llegar a tomar, ¿no? Estos lazos que se dejan sueltos para crear investigaciones nuevas a futuro, ¿no? A mí me interesaba esto precisamente, como tú lo dices, Eric, poder acercarle a la gente estas fotografías, tanto de Arnulfo como de Nacho López, de Rodrigo Moya, y de toda esta, si bien no podemos decir que Arnulfo Viveros tenía la etiqueta de artista, o sea, porque también ese es un discurso, ¿no?, que se le ha dado a muchísimos fotógrafos. Por ejemplo, para mí Nacho López es un fotoperiodista impresionante, ¿no? Y que después se pone a jugar con el arte, sí, ¿no? Igual me van a matar por esos comentarios que estoy diciendo, pero para mí es un fotoperiodista que primero recupera la esencia social de lo que quiere mostrar en las publicaciones con las que participa, ¿no? Hoy, mañana, siempre, en fin, se me van ahorita muchísimos nombres de publicaciones, pero quiero que la gente pueda, de Zacatepec y de Morelos y de todos lados, puedan ver el reflejo de estos personajes, del trabajo de estos personajes. Como también lo decías muy bien, Eric, no sabemos por qué Arnulfo Viveros llegó a tomar estas fotografías al ingenio. O sea, quizá fue petición del gobernador, quizá fue un impulso natural de decir, híjole, aquí están levantando esta gran fábrica, ¿no?, de azúcar. Y lo que creó fue un trabajo sumamente estético, ¿no?, y que se puede estudiar hoy y que me parece que los más jóvenes pueden acercarse a ver también este trabajo, sea desde la historia social, desde la historia del arte, ¿no? Y crear nuevas lecturas de un Arnulfo Viveros que andaba muy escondido, ¿no? O sea, ya, como también lo habías dicho tú, Eric, habían hecho ya una exposición por ahí en 2012, 2013. O sea, es un trabajo que ya está vivo, ya está lanzado a las personas, pero que creo que en este libro puede todavía darle una bolita más, lanzarle el anzuelo a alguien para decir, híjole, aquí está Arnulfo Viveros, y lo voy a explorar por este lado. Acá está Nacho López con las fotos, y lo voy a explorar también, cómo el territorio se conforma, un montón de cosas o de ideas que se me vienen ahorita a la cabeza, para que las generaciones más jóvenes que están estudiando historia o lo que estén estudiando, pues, se acerquen y también empiecen a crear sus propias tesis, hipótesis, desarrollos y demás, ¿no? Y en el caso de Vera, el comentario que hace al final también se me hace sumamente interesante porque es el estudio de la profilaxis, ¿no?
todo lo que tiene que ver con lo higienista, con estas políticas de la educación pública que vienen desde finales del siglo XIX para el cuidado de la salud, el bienestar de las personas, ¿no? Se conjuntan perfectamente bien con la educación socialista de Lázaro Cárdenas, y entonces los obreros del ingenio, campesinos obreros del ingenio, encuentran en los territorios cercanos del ingenio los lugares de esparcimiento, tiempo al aire, tiempo libre, ocio, y ven en la pelota y en el fútbol y en el béisbol, que es una de las cosas que la verdad me hubiera gustado desarrollar más también en el libro, esta construcción de la profilaxis, ¿no? Esta construcción higienista en donde el cuerpo tiene que estar sano y el trabajador tiene que comer bien y tiene que dormir bien. De hecho, hay una partecita pequeña en el libro donde también se aborda el cine del ingenio de Zacatepec, que sufrió un incendio, es una historia muy conocida, pero eran estos valores, ¿saben? Estos valores que conviven todavía, de hecho, en esta comunidad, en donde era importante la educación del obrero, ¿no? Donde era importante que el obrero estuviera contento, estuviera sano, estuviera bien alimentado y además tuviera una práctica deportiva. Entonces, ¿cómo empuja el ingenio, cómo da fuerza para que toda la gente que trabaja ahí, pero también para los que no trabajan ahí, vean en el chacuaco al líder supremo, ¿no? O sea, el chacuaco es prácticamente la visualidad en torno de es como un ojo de pescado, no sé cómo decirlo, ¿no? Desde el lugar donde tú te paras, ya no está, pues, pero el chacuaco daba esta mirada orbital a lo que sucedía en el territorio de Zacatepec. Pero bueno, o sea, ya me fui otra vez por las ramas y ya empecé a hablar. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente este libro da para tela de dónde cortar para seguir hablando. Pues si en algo caracteriza a Morelos es precisamente la caña, el azúcar, el arroz y en este corto periodo, como bien decías, el fútbol, ¿no? Algo que identificaba a los morelenses era los cañeros de Zacatepec. Y pues no sé si quieran ustedes tener alguna participación de cierre, Vera, Eric, alguna otra participación, Rodrigo, para ya ir cerrando esta presentación. Lo que sí, definitivamente, pues es que estén al pendiente de la publicación de este libro. Esta es una presentación previa a la publicación. Esperamos que ya salga pronto para que lo puedan tener todos los lectores y también conocer esta historia que realmente ha sido parte de todo el estado de Morelos, ¿no? Aunque Zacatepec está al sur del estado, bueno, sur, sí es sur del estado, sí ha sido como parte, ha permeado en todos los municipios colindantes, ¿no? Y a Morelos sobre todo. Entonces, pues nada, estemos al pendiente de la publicación del libro para también ya, y ojalá ya pueda ser presencial, y conocerlo y también seguir platicando acerca de Zacatepec Safari Fútbol. Pues si no hay ninguna otra aportación, pues agradecerles nuevamente, agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, al LibroFest, donde somos estado invitado y que más con este libro, ¿no? Que podemos hablar tendido sobre lo que es el estado de Morelos. Muchísimas gracias a todos ustedes y tengan una bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.